En el marco de los vivos de sujetos de derecho, en este caso hablamos con Diego Dillenberger, es periodista, trabaja en Capital Federal, es sociólogo. De él hablamos sobre la obra de Maquiavelo, uno de los personajes más influyentes en la ciencia política moderna. De este tema es el eje, el tópico de la charla que tuvimos con Dillenberger. ¿En qué momento de tu vida conociste la obra de Maquiavelo? Bueno, yo creo que por primera vez, qué buena pregunta. Yo creo que la primera vez que la leí fue cuando empezamos con la revista, simplemente porque Maquiavelo no es que lo inventé yo, es un referente para los estrategas de comunicación, siempre lo fue. Y la verdad que me resultó fascinante como un tipo, 500 años atrás, ya había pensado en mecanismos de percepción del hombre común que no cambiaron, ¿no? Una de las frases que pasaron medio como que con el tiempo las dejamos de usar, pero una frase que yo siempre usaba cuando me despedía del programa es que la gente tiene que recordar que la realidad existe, está ahí, todo bárbaro, pero que lo que importa es la percepción. Lo único que importa es la percepción, o sea, cómo la gente lo percibe. Y el que primero descubrió eso, no fue el primero ni el único, por supuesto que Platón también, nadie como Maquiavelo para entender que en la política la percepción es todo, y después la realidad pueden ser tantas cosas, ¿no? Hoy lo vemos en los relatos que construyen muchos gobiernos. Generan relatos y lo importante es el relato y no la realidad. A veces funciona y a veces no. A veces está tan disociado de la realidad que no funciona. ¿Por qué crees que se lo llama el padre de la política moderna? Bueno, primero porque fue el primero que escribió de alguna forma, si se quiere, un manual de estrategia política, que fue El Príncipe. Y de alguna forma todas las observaciones que él hacía sobre cómo obtener y conservar el poder son observaciones absolutamente válidas. Por ejemplo, vos fíjate qué interesante, una de las cosas que decía Maquiavelo era que, bueno, que cuando se llegara al poder hay que deshacerse de aquel que te ayudó a llegar al poder. Obviamente hay que comparar los tiempos de entonces con los tiempos de hoy. Deshacerse en aquel entonces podía incluso significar, o significaba muchas veces, matarlo, acuchillarlo, ejecutarlo, asesinarlo. Hoy, por supuesto, nosotros no concebiríamos la política moderna así, por lo menos esperemos que en la mayoría de los casos no, pero matar políticamente. Y eso es un poco lo que hacen los gobiernos, o a veces no lo hacen a riesgo de no lograr mantener el poder. Fíjate lo que le está pasando al presidente Fernández, o lo que se ve del presidente Fernández. En realidad no queda claro si el presidente Fernández realmente quiere obtener todo el poder para poder gobernar de alguna forma sin el condicionamiento de Cristina Kirchner y del Instituto Patria y de la Cámpora. Y él está dejando pasar en estos momentos un momento clave para hacerse del poder. Y uno se imagina, ¿no? Si lo tuviera Maquiavelo al lado, le diría, pero fíjate que lo que te estoy diciendo ahí es que vos ahora te tenés que deshacer políticamente, por lo menos, obviamente, de Cristina Kirchner y de su grupo de poder. Y bueno, evidentemente ya a esta altura queda bastante claro que Alberto Fernández no piensa, por lo menos por ahora, no piensa hacerlo, ¿no? ¿Qué papel tuvo la ética en Maquiavelo? Es una muy buena pregunta. En realidad se usa a lo largo del tiempo el término maquiavélico. Alguien es maquiavélico porque es perverso y malicioso. En realidad, Maquiavelo, no nos olvidemos, vivió en una época en donde liquidar
al enemigo político era normal. Claro. Hoy lo veríamos como una locura, sería un delito, sería un criminal político prácticamente. Entonces, dicen que la palabra maquiavélico en realidad surge de una lectura que le hace Napoleón Bonaparte al príncipe, que es más, está en algún lado, está comentado por Napoleón con pequeñas notas al pie, y siempre se le atribuyó a Maquiavelo haber dicho el fin justifica los medios. En realidad, él nunca lo dijo de esa forma. Nunca dijo el fin justifica los medios. O sea, vos querés llegar al poder, matá a quien sea, está todo perfectamente justificado. Pero sí es cierto que Maquiavelo era partidario de que males que hoy serían considerados inaceptables, por ejemplo, tener que liquidar a alguien, podría ser un mal menor contra el caos que podría generar, por ejemplo, una guerra política. Entonces, si en una guerra política finalmente termina muriendo más gente, es mucho más justificable moralmente que el príncipe ejecute a su enemigo político. Pero es interesante que todo eso que él veía, en el fondo es lo que se hace hoy en la política, y sobre todo lo más fascinante es esto de la percepción, ¿no? Cómo él interpretó claramente que lo que la gente común ve, en el fondo es lo que el poder le quiere mostrar, y si el poder lo escenifica bien, sale bien.